La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo nuevo de la Crème de Brûlée, en donde tenemos a la crème de las organizaciones. Hoy estamos acá con María Angélica Ortiz desde Yakitori Asian Grill. Van a escuchar por allá de fondo quizás algunos platos, porque estamos en un restaurante que hoy nos abre las puertas para seguir contando estas historias. Estamos en Bogotá, en la 118 con 19. Bienvenidísimos todos a que vengan aquí a probar Yakitori. Y hoy nos abrieron las puertas para charlar con nuestra invitada fenomenal, María Angélica Ortiz, Head of Communications and Engagement de Spanish Latam para Experian, más conocido en Colombia como Data Crédito. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Nunca había sido parte de la Crème del Crème y hoy estoy feliz de ser parte de la Crème de Brûlée. Me encanta. Bueno, María es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con una especialización en comunicación organizacional, un MBA de la Universidad de Lebrija, España, ¿cierto? Y una cantidad de diplomados y talleres y un montón de cosas que te has metido. Creo que una persona súper curiosa, Sí. muy de conocer, de buscar, ¿no? Además, exma speaker y una de las HR influencers del 2023 de Go Íntegro, ¿cierto? Así es. María, bienvenida y qué rico contar contigo aquí en este espacio. Muchas gracias, Nico. Ahí te faltó mamá de Agustín, esposa de Jorge Andrés, Me encanta. que son, creo que, mis dos títulos más deseados. Más importante, ¿cuánto tiempo llevas casada? Llevamos casados 6 años, 6 años. casi 20 años de amistad, mi mejor amigo de toda la vida. Me encanta. Y nos funcionó. Decidimos intentarlo y nos funcionó. Entonces, es una historia bien chévere. ¿Cuántos años tiene Agustín? 2.5. 2.5. Y entre el trabajo enfrente de una organización como Experian y al frente de la casa con Agustín, ¿cuál es más difícil? Mira, yo creo que llevo 7 años en Experian, entonces digamos que lo tengo un poquito más dominado. Ok. Claro, en la hojería serían 7 años de experiencia en Experian, 2.5 de mamá. Sí, exacto. Pero sí creo que, aunque amo mi trabajo, independientemente del grado de dificultad, es más satisfactorio ser mamá. Bueno, qué chévere. Y me encanta eso. Y por ese lado quiero irme con una primera pregunta para empezar a conocer a María, porque creo que ya está clarísimo el lugar y por qué estás acá con nosotros, porque eres de la Crème, por supuesto. Pero me gustaría empezar preguntándote cosas en la vida que te han hecho clic. Esas cosas que tú has dicho, esto me marcó, por esto encontré un propósito, películas, libros, conversaciones, cosas en la vida que te han hecho clic. Mira, hace poco comenzamos a diseñar con una compañera de la oficina, Luisa, un programa de comunicación para los líderes. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer nosotras? Porque cuando acababa un evento siempre nos decían, ay, yo quiero hablar como tú en público, ¿qué nota? Y decíamos, bueno, ¿cómo enseñamos esto? Y empezamos a buscar cuáles eran esas habilidades de comunicación que más resonaban en los líderes o que más necesitaban desarrollar los líderes. Y en todo ese estudio y en el desarrollo de ese curso, me encontré con un concepto maravilloso que es el ego en el liderazgo. Ok. Y tenemos a Simon Sinek, que habla del tema en Los 7 hábitos de la gente altamente productiva, lo menciona. Okay. Brené Brown también habla del tema del ego, como el ego es un inhibitorio del liderazgo. Y eso me hizo clic. Y lo hablábamos hace un segundo acá, antes de comenzar la grabación, como el ego es el enemigo de todo en la vida. El ego es el enemigo de una buena crianza, de una buena maternidad, el ego es el enemigo de un buen matrimonio, el ego es el enemigo de tantas cosas, pero en el liderazgo se vuelve crucial, porque todo lo que tú haces de buenas intenciones siempre se va a dividir por esta sensación, esa percepción de interés propio. Yeah. Y estos son las dos clases de líderes, el que dice, este es mi trabajo, porque piensa que todavía lo siguen midiendo por lo que él logra hacer, Uh-huh. y está el líder que dice, esto es lo que hace mi equipo.
Estar más al servicio, ¿no? Porque entendió que la forma en la que se mide un líder es por hacer que las cosas pasen, no por hacer las cosas. Cuando tú eres un contribuidor individual, a ti te miden por lo que tú logras hacer, tu responsabilidad y tu trabajo. Cuando tú te vuelves líder, la medición cambia. Y es qué tanto puedes inspirar, qué tantas relaciones de confianza puedes construir, qué tanto networking puedes generar alrededor de tu equipo de trabajo para sacar adelante proyectos. Y ahí el ego es el faro que alumbra. Cuando yo logro decir, acá yo no estoy para brillar, sino brilla un proyecto y brilla mi equipo, o se vuelve esta persona que yo les digo solecitos, ¿no? Que ellos brillan con luz propia. Yo sí creo que el objetivo del liderazgo es ser más una luna, y es que refleje la luz de los demás. Oye, qué bonita esa metáfora. Y mira que Y el ego, pues ahí es todo. muy interesante porque precisamente ahorita también detrás de cámaras hablábamos un poco de tu relación, de tu pareja precisamente, y qué bonito que no es solamente, creo que desde lo que me cuentas, como un tema que se aplica, evidentemente en este momento lo estamos hablando muy organizacional, pero también en pareja, ¿no? En ese equipo, y tú ahorita dijiste, amigos, lo intentamos, y viene un tema, y como también aplica un poco para, bien, chévere, porque me encanta que vemos un poquito quién es María, ¿no? Ok. Por ahí va saliendo. Bueno, María, entramos entonces y voy a volverme a tu cargo porque dice Head of Communications, hasta ahí uno dice, Normal. check, uno empieza a entender, esto dice an engagement. ¿Razón? Ok, en español engagement significa enganche, o sí, como nos engancha. El chavo compromiso, sí. Tal cual. Cuando a ti te preguntan tú qué haces, ¿tú cómo explicas eso? ¿Tú a qué te dedicas? Porque es que creo que aquí hay una mezcla de palabras. Mis sombreros. Ok. Mis sombreros. Yo tengo el honor de liderar unos procesos que son absolutamente preciosos dentro de Experian. Comunicaciones internas, pero también marca empleador, que es un tema de comunicación externa. Y ese es como mi sombrero de comunicaciones. También lidero la estrategia de diversidad y inclusión para Spanish Latam, que después te hablo del tema porque tenemos ahí dos cosas bellísimas que están ocurriendo dentro de la organización. Lidero sostenibilidad, todo el tema y la agenda de educación financiera de data crédito, especialmente en Colombia, y todo lo que hacemos alrededor de diversidad y inclusión con proveedores, con comunidad, con personas por fuera de la organización y incluso adentro. Y una última parte que me encantó cuando se dio esa discusión al interior, y es que se llama bienestar. La agenda de bienestar. Cuando uno escucha dentro de las organizaciones la agenda de bienestar, pues es inevitable pensar que estamos hablando de rifas, juegos y espectáculos. Pero cuando tú comienzas a darle sentido realmente a lo que haces en el día a día, no es solamente bienestar, no es solamente la fiesta de fin de año, no es solamente los juegos que tú te puedas inventar durante el año, la celebración de las fiestas patrias en algunos países de América Latina. Es realmente tú como construyes una listening strategy, una estrategia que escucha al colaborador en diferentes momentos de su vida, en esos momentos que componen el ciclo de vida del colaborador, y haces algo con esa listening strategy, con esos resultados. Entonces, generalmente nos medimos con Great Place to Work, hacemos encuestas de pulso, y esto se queda en una retórica muy bonita de lo que somos o de lo que no somos. Sí. Pero cuando nosotros entramos a escudriñar realmente cuáles son esos resultados, cuáles son los comentarios, abrimos los oídos a escuchar a la gente en lo que ocurre dentro de la compañía, pues surgen dos variantes muy lindas dentro de la organización. Una es cultura, y es cómo con base en esa listening strategy y en esos resultados tú construyes la cultura de la compañía. Y segundo, cómo con base en esos resultados tú construyes una estrategia de engagement. Porque pasas más tiempo en el lugar de trabajo, y ya le vamos a hablar en entorno híbrido, si estás en las oficinas o si estás en tu casa, pero pasas más tiempo conectado con tu trabajo que lo que estás con tu familia o con tus amigos. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en términos de tiempo, en la noche te acuestas a hablar con tu esposo y estás hablando de trabajo, el trabajo se vuelve tu vida. ¿Tú cómo creas una estrategia real de engagement que conecte con el propósito de las personas y con el propósito de la organización, que le permita a las personas traer su 100% al trabajo, con sus luces, con sus sombras, con lo bueno, con lo malo, con lo que yo soy y quiero mostrar, pero también con lo que yo quiero ocultar, porque está acá? Soy más una persona que un empleado o un proyecto. Me encanta, o sea, el lado de comunicación, claro, creo que quedan esos dos, pero entonces el lado de engagement abarca todo este otro lado, sostenibilidad, diversidad y bienestar. Sí. Y esto es lo que hablamos de engagement. Así es. Me encanta, y mira que hay algo que viene habiendo este cambio de paradigma, ¿no? De las organizaciones como solo eran maquinitas de generar dinero.
Y creo que esto también responde al tema de que ya nos empezamos a dar cuenta que el camino quizás no es tan racional como nos lo imaginábamos, tan numérico. No es tan claro, vengo de 8 a 5, entonces aquí hay un montón de productividad, sino que empezamos a tener conversaciones alrededor de cómo también debemos ser un lugar chistoso que lo pongamos en nuestro, pero humano, ¿no? Es como, ahora como el humano también se volvió un piropo. Sí. Ser más humanos es un piropo, ¿no? Entonces, pero qué interesante, o sea, entonces desde ese lado es enganchar precisamente al usuario, perdón, al colaborador desde bienestar, sostenibilidad y diversidad e inclusión. Desde propósito, ¿no? Bienestar es lo que a mí me permite ser más yo, casi como sacar mi personalidad dentro del trabajo. Y es eso, ¿no? Es la fiesta de fin de año, es el cohete, es cómo celebramos San Valentín y lo amarramos a cuáles son los comportamientos de la organización. Como un ejemplo que es básico, pero me hace sentir súper orgullosa. En algunos países de América Latina celebran San Valentín y nos pedían muchas actividades para celebrar San Valentín. Oye, sí, yo soy súper enemiga de la rosa, del chocolate. Yo decía, Entonces hay un comportamiento dentro de Experian que es colaborar para ganar, que básicamente es trabajamos en equipo y llegamos todos a un objetivo común. Eso es como un comportamiento. Llamamos valores en otras organizaciones, parte de la identidad de la marca. Y me pedían celebrar San Valentín y nos inventamos una estrategia que se llamó la media naranja trabajadora. Y es, media naranja. ¿Qué es una media naranja? Pues es esa persona que me complementa, con la que yo hago match. Y generalmente tiene una concepción romántica. Pero acá decimos darle en la connotación de trabajar. ¿Cuál es esa persona con la que es una delicia sentarse a trabajar? ¿Cuál es esa persona que tú estás diciendo una idea y te complementa de una vez? Que sacan proyectos adelante, que trabajan al mismo ritmo. ¿Cuál es esa persona con la que tú colaboras para ganar todos los días? La lanzamos en Perú, que era el país que nos estaba pidiendo San Valentín, y hubo huelga en el resto de países de Spanish Town porque todos querían contar su media naranja trabajadora. Y el siguiente año celebramos San Valentín en toda la región con media naranja trabajadora. Si no estoy mal, vamos por la quinta edición de la media naranja. Y nos salen salpicones trabajadores, entonces se disfraza cada uno de una fruta y nosotros somos el salpicón del área de compras. Y se ha vuelto como una tradición súper linda dentro de la compañía para honrar el colaborar para ganar. Entonces, ¿tú cómo le das la vuelta a estos conceptos de rifas, juegos y espectáculos y lo vuelves algo estratégico para poner conversación de negocio? Y además que algo muy potente y es que eso que diríamos como esas fiestas que además los latinos somos expertos en celebrarlo absolutamente todo. Pero es que al final eso es parte de la cultura, ¿no? O sea, eso es lo que nos hace identificarnos con esta organización, en nuestro caso y cuando lo hablamos a nivel regional, pues con nuestros países, con nuestra nacionalidad, etcétera, pero cuando hablamos también de las organizaciones, en ese nivel de tamaño de organizaciones que no son tan grandes evidentemente como un país, ahí también se da esa cultura, ahí también hay que construir un comportamiento común, un lenguaje común, unas historias comunes, es que de ahí sale la historia que se puede encontrar como amigos y es ese partnership el que después impacta el buen ejercicio del trabajo que se está haciendo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y sobre todo en América Latina, en donde tenemos una mixtura de culturas tan rica. Cuando tú te vas a Norteamérica, pues en Norteamérica está demasiado marcada la comunidad negra. Porque mantienen sus tradiciones y su cultura muy arraigada, porque es que la historia de discriminación en Norteamérica se dio desde la segregación. Claro. ¿Ya? Claro. No desde el mestizaje como lo fue en América Latina, sino desde la segregación. Claro. Entonces, si yo acá vengo a celebrar la cultura negra, pues al final vengo a celebrar la cultura de todos, porque dentro de nuestros antepasados, en la gran mayoría de personas hay un negro. Entonces, de pronto ese no es el discurso que yo tengo que hablar desde diversidad en América Latina, porque no es lo que va a resonar con todos. Sí, aquí la diversidad pasa... Y aunque celebramos a nuestras personas negras dentro de la organización y hablamos de el Día de la Afroamericanidad, y claro que lo hacemos, pero lo que más resuena con la gente es cuando tú hablas de otro tipo de diversidad, cuando decimos, en este proyecto hay personas de 5 nacionalidades trabajando, y resulta que la diferencia horaria es de 2 horas, y tú me estás citando en mi hora de almuerzo, aunque sea tu hora más productiva. Eso es diversidad dentro de una organización y es lo que nosotros celebramos y es donde jalamos los comportamientos para que realmente se viva en el día. Empiezo a ver ahí un par de cosas y es, uno, empatía, ¿no? Que creo que va totalmente ahí de la mano. Y 2, diversión. Sí, quizás no faltan, dice mi equipo de trabajo y se van a ir de la risa cuando escuchen esto. Pero yo creo que si no te diviertes haciéndolo, es muy difícil alcanzar el éxito.
Y es muy difícil transmitir el mensaje. Yo creo que en realidad somos tan empáticos como americanos, como latinoamericanos, que si un proyecto no vibra conmigo, es difícil que yo me sume. Entonces, si tú desde el inicio no le metiste a esto diversión, y no le metiste pasión, y no le metiste emoción, pues yo siento que el engagement ahí comienza a tambalear, ¿sabes? Y volvemos al cargo, ¿no? Que ahí es donde empezamos a desmenuzarlo porque me encanta. Exacto. Además que, claro, también hay que tener en cuenta, y como hablamos ahorita de tema cultural, y cuando uno habla como en macro, vivimos en la era del entretenimiento. Sí, Vivimos en la era en donde... Y pues al final hay cosas en donde uno dice, hombre, o puedo pelear contra la tendencia, o puedo surfear la ola, ¿no? Pero yo te digo una cosa, y hace un momento tú lo mencionabas, y es como este cambio de paradigmas de compañías que piensan solamente en el número y que ahora se están volviendo más humanas. Y yo creo que, sin querer contradecirte, pero esa es una conversación que le hace mucho daño a las iniciativas de talento humano. Ok. Porque No, nosotros contradíceme, por favor. Nosotros no podemos pensar en separar la productividad de las iniciativas humanas dentro de la organización. En el momento en el que... No son enemigos. No son Son enemigos. antagonistas. Para nada. Chévere. En el momento en el que tú comienzas a conciliar esos dos mundos y tú comienzas a poner a conversar la estrategia de negocio con la estrategia de personas, en ese momento es cuando realmente la productividad se dispara. Y entonces tenemos líderes de organizaciones que dicen, es que llegamos al número y esto es gracias al equipo comercial. Y uno dice, sí, pero tienes un engagement del 92%. Sin lugar a duda responde que a la gente le encanta trabajar en esta compañía. Qué chévere. A que la gente vibra con tu propósito. Y seguramente si la gente no vibrara tanto con tu propósito, probablemente llegas al número, pero el camino va a ser más difícil. Sí, total. Oye, muy chévere, y claro, y tienes toda la razón. Creo que es un poco ese paradigma al que estamos acostumbrados de o negocio o bienestar, pero también viene el tema de ¿y por qué no negocio con bienestar, ¿no? Que es con la nueva apuesta. Totalmente. Y creo que va desde el mismo discurso que también tenemos muy arraigado. Ahí me quiero devolver un poquito en la historia, porque María, antes de estar en Experian, hizo parte de una marca colombiana muy querida, que son Crepes and Waffles. Así es. Y Crepes, tuviste precisamente un cargo de ¿cómo era? Líder de bienestar. Líder de bienestar, sí. Que lo ponen en inglés, como líder de wellness. Sí. Y ahí es donde nos Mi hoja ya está un poquito en inglés, realmente en español, en Crepes and Waffles se llamaba jefe de bienestar. Ok. Líder de bienestar. Y me encanta porque ahí, claro, ahorita entiendo todo este lado desde engagement. En ese momento, cuando te enfrentas a ese primer cargo, como en ese bienestar, un poco, ¿cómo es esa entrada ahí? Porque además, claro, cuando estamos hablando de Crepes, este no es un cargo reciente. Creo que puede ser pionera y una entidad pionera en tener un cargo así. De hecho, no conozco muchas entidades que lo tengan. ¿Cómo llegas a ese cargo o cómo se enfrenta uno a un cargo en el que me encanta además esa visión de esto tiene que sumarle al negocio? Sí, de acuerdo, mira. Uno es el ratazo de muchas cosas y de muchas historias en la vida. Y yo creo que para hablarte de Crepes te tengo que hablar primero de Cemex. Ok. Y en Cemex yo manejaba todos los procesos y el diseño de la oferta de valor de la compañía. Y cuando tú te enfrentas a una multinacional del tamaño de Cemex, en donde un gran porcentaje de la población es personal operativo, y estás hablando de oferta de valor, pues tienes que pensar por fuera de la caja en muchas cosas. En este momento ya la memoria me engaña, pero estamos hablando de que había 5 plantas a nivel nacional de cemento y 35 plantas de concreto a nivel nacional y una operadora logística. Y esto es primero la dispersión, cómo comunicas de manera uniforme y homogénea en una dispersión de población grande. Y segundo, cómo comienzas a generar programas de bienestar y de engagement que realmente hablen de la oferta de valor de una compañía como Cemex. Aprendí un montón. Yo no llegué a diseñar la oferta de valor estaba diseñada además por mentes brillantes, Natalia Pereira, William Giraldo, mi admiración total. Llegué a administrarla y aprender muchísimo de ellos, a generar valor agregado en lo que yo lograba ver, y me encontré con cosas maravillosas. Había un programa de esposas para las esposas de los conductores, de los operarios, de las personas de agregados, y era, bueno, ¿qué quieren hacer ustedes? Queremos generar ingresos adicionales. Venga, yo la entreno en oficios varios. Entonces vamos a aprender a coser, vamos a aprender a panadería, vamos a aprender a oficios. Eso genera engagement. Eran ellas las que llamaban a las directoras de recursos humanos a contarles que había un conflicto dentro de la planta.
fulanito está peleando con sultanito. ¿Ah? Me encanta. Ese es el mayor engagement que yo he visto en mi vida. Como tú enamoras a la familia de tu compañía. Los niños se celebra la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona de los mineros y de los conductores. Y Cemex tenía ambas operaciones. Sí. Ok. Entonces la celebración de Virgen del Carmen era más grande, es más grande que la fiesta de fin de año, básicamente. Los niños, los hijos de los colaboradores hacían maquetas con materiales reciclables de seguridad. Y los niños le dan el mensaje al conductor de: papá, te estoy esperando en casa, conduce con precaución. No había que hacer campañas de seguridad. Más potente. Esa era la mejor campaña de seguridad. Qué bonito, porque se pega lo que decís ahorita también de saber escuchar, ¿no? Total. Quizás la solución sencilla hubiera sido pongamos unas carteleras y ya. Es una campaña que también se hacía, por supuesto. Por supuesto que no hay que dejar de hacer la tarea, pero es esto de entender también el contexto en el que estoy, las personas con las que estoy hablando. Definitivamente no puedo hablar desde mi orilla y también tengo que entender que hay otras visiones, y es un poco ese ejercicio, ¿no? Te me adelantaste porque aquí en Tanto Bienestar tenía un par de preguntas más de eso que ya hablamos y que ya me contaste desde el espectro de bienestar en las empresas y desde el poder del bienestar. Pero hay una cosa en donde quiero hacer doble clic que me decías ahorita, y es esto tiene que impactar el negocio, ¿no? Y me encanta, o sea, hablemos de rentabilidad, hablemos de evita, hablemos de productividad. Esto como, o sea, cuando ya hablamos, porque seguramente también está el que lo ve totalmente opuesto quizás a nosotros, que va a decir: ¿a qué vamos a gastar plata en eso? Uh-huh. Pero esto cómo se baja, o sea, cómo esto se convierte en un plan, cómo esto se convierte en una estrategia que impacte al negocio, ¿sabes? Que no se quede en, como decías tú, rifas y espectáculos. Y, sí. No, porque también está, que seguramente nos puede, tiene esa visión. ¿Cómo se vuelve esto una estrategia que precisamente impacte al negocio? Mira, yo creo que es una decisión compañía. Yo creo que una golondrina no hace verano, y no creo que haya una persona que llegue a la compañía y diga: yo quiero hacer esto desde recursos humanos, y la siga. Seguramente sí, el camino va a ser muy largo. Generar este engagement con diferentes stakeholders dentro del negocio va a ser muy difícil, y sobre todo si es un liderazgo tradicional en donde no me saque la gente para hacer jueguitos, yo los necesito sentados trabajando. Yo creo que es una decisión compañía, y es una decisión compañía cuando la empresa dice: mi gente está primero. Okay. Mi cliente está en el centro de las decisiones, pero mi gente está primero. Y eso no pelea. Eso coexiste. Y coexiste de una manera fantástica. Obviamente hay un montón de estadísticas y de estudios que demuestran que a mayor engagement, mayor productividad, que entre mejor yo me siento en el trabajo, más productivo voy a ser. Que si yo estoy en un ambiente en el que yo puedo ser quien soy, pues mi creatividad se va a incrementar y la innovación va a surgir dentro del ambiente de trabajo. Por supuesto, hay un montón de números, y se lo puedes mostrar a cualquier líder tradicional, pero si no es una decisión compañía, que el dashboard de personas esté al lado del dashboard de ventas, va a ser muy difícil llegar ahí. Ya. Mira que es bien interesante como esta visión de real, creo yo, que es un poco, de nuevo, volvemos al cambio de paradigma de la rentabilidad, de los números, a empezar a reconocernos como lo que somos realmente. Esto no es una maquinita de piñones, tornillos y tuercas, sino son organizaciones sintientes, cambiantes, que por supuesto que nos afecta los contextos sociales, que por supuesto que nos afectan las noticias, que por supuesto que y creo que empezar a verlas así también es ver también todo ese potencial que todavía tenemos por liberar. Totalmente. No, porque es que también cuando tú lo ves como una cajita que tiene que sacar, hablemoslo como si fuera una fábrica, el cubito tal cual como siempre, y todos somos piñones y tornillos, pues tiene este límite. Pero qué interesante cuando lo ves como esta entidad que también puede moverse y expandirse. ¿Y qué más pueden hacer las organizaciones así? Y qué chévere, porque mira que empiezan a hacer esas organizaciones que suman no solo desde lo económico, sino ese impacto que generan en un 360 social, ambiental, económico, por supuesto, porque no hay que sacarlo de ahí. Eso no es el coco, y creo que, como tú lo decías muy bien ahorita, no es antagonista. Y qué interesante cómo se empieza a mover hacia allá. Mira, eso es propósito. Okay. Y cada vez más las empresas están siendo observadas y vigiladas en todos los sentidos.
Y no solamente me refiero a entes auditables, ¿no? Que entran y revisan tú cómo estás haciendo tu trabajo, sino que los clientes están viendo tú cómo haces las cosas. Y los clientes quieren tener relaciones basadas en la ética de los negocios. Las personas están comenzando a decidir en qué empresa quiero trabajar y en qué empresa no. Y están observando lo que está pasando al interior de las organizaciones, están observando lo que está pasando con los líderes de las organizaciones. Y lo hablábamos hace un momento también, las nuevas generaciones están siendo cada vez más exigentes con las empresas en ese sentido. ¿Qué tienes para ofrecerme a mí? Porque es que yo vengo a entregarte todo mi talento. ¿Y cuál es el CBY? Más allá de un salario. Me encanta. El cómo voy yo ahí. Claro, el CBY. Entonces, Me encanta. Las compañías tienen que evolucionar hasta allá y estoy segura que todas las empresas tienen un gran propósito por detrás. La tarea es descubrirlo y marketearlo para que la gente vibre con ese propósito todos los días. Yo vivo enamorada todos los días del propósito de la compañía en la que trabajo y por esa razón sigo allí. Y seguramente si yo tomase la decisión de irme a otra organización, lo primero que debería es un propósito, porque al final me toca comunicarle. Entonces, que no en mi posición estar en algo con que realmente no vi. Imagínate, dificilísimo uno hablar por algo en lo que no cree. Además, más en un rol como el nuestro que va muy desde tengo que hablar por la organización. ¿Cómo hablo por algo en lo que no creo? O sea, ahí ya es un reto ya de otro nivel. Total. María, vamos a volver a Experian, ya después de pasar por esta experiencia en Krebs. Y ahora regresaremos un poquito más a tu historia. Pero quiero dar un poquito de perspectiva de Experian, ¿no? Porque Colombia conocemos DataCrédito. Sí. El coco, señoras y señores, les quiero decir, odiamos al mensajero. En realidad, DataCrédito no son los malos, ellos solo mandan la información. Hemos vivido engañados, pero... Hemos sido engañados. Hemos sido pero no, cuéntame ahorita lo que me decías, ¿cómo fue la llamada para que te ofrezcan algo? Sí. O sea, yo creo que trabajar la marca empleador de DataCrédito no es fácil, es un reto enorme. Por supuesto que así a ti te llama y te dicen, hola, ¿cómo estás? Te llamamos de DataCrédito. ¿Qué hice? No cuelga, es claro. Como, qué susto. No, pero es un proceso de selección, espérate. Yo, ok, gracias. No es fácil, ¿sabes? No es fácil cargar con una reputación tan difícil como la que tiene DataCrédito. Que me da tranquilidad que todas las centrales de información en todo el mundo atraviesan el mismo problema de reputación. Es un problema de reputación que nace de cómo está percibido el rol de las centrales de información en los países. Y la gente tiene la errónea percepción de que DataCrédito me reporta. O a mí me niegan el préstamo porque DataCrédito me reportó. La realidad es que DataCrédito no reporta. DataCrédito, tengo una analogía para esto que hace que todo sea más fácil de entender y es DataCrédito es la señora chismosa que está sentada en la mecedora al frente de la puerta y está mirando cómo se portan todos en el barrio. Los que se portan bien los anota, los que no se portan también los anota. Y cuando llega el papá de la quinceañera a preguntarle, ¿es que fulanito le está arrastrando a la hoja? Entonces la señora dice, no, se porta bien. Garantía reputacional 10 de 10, ¿no? Como bien. Y no, ese ni lo conozco, vea, aquí no está en mi agenda, ni siquiera lo volteé a mirar. Pero ¿cómo es el reto ahí? Porque digamos que viene el tema de claro, cuando tienes la oportunidad de explicarlo, lo puedes hacer. Pero igual el reto está en que culturalmente, de nuevo desde lo que hablábamos, es que en nuestra jerga coloquial está, no, pues me reportó DataCrédito. O sea, Sí. no es como uno se enfrenta a ese toro, porque es un toro bien bravo. Mira, lo primero es entender cuál es el propósito. Vuelvo al tema del propósito. ¿Cuál es el propósito de Experian y pues de DataCrédito en el caso de Colombia? Es darle poder a las personas y a las empresas para que tomen decisiones informadas y de valor en su día a día. Okay. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Somos un buró de información, pero además también somos una compañía de tecnología y de innovación que dispone plataformas de última tecnología para prevenir el fraude, para otorgación de créditos, para una cantidad de cosas. Todo el proceso end-to-end del sector financiero, nosotros lo acompañamos con tecnología, básicamente, y también con data, no con data, con información, data transformada que se convierte en información. Ahora, ¿cómo lo abordamos de cara a la gente, al discurso, a doña Pepa que piensa que DataCrédito la reportó? Con educación financiera. Lo que nosotros más queremos es que haya en América Latina cada vez más, primero, educación financiera que conlleve a una inclusión financiera. Entonces, en la medida en que trabajemos de la mano con el gobierno, que trabajemos de la mano con nuestros clientes, sector financiero, sector de retail,
todas las entidades que prestan productos y servicios a crédito, que no solamente bancos, sino también los muebles que me venden a mí a créditos, las revistas por catálogo que me permiten ser emprendedor. Todo este tipo de entidades que reportan información tienen que apalancarse en la educación financiera para que realmente haya un uso más empoderado de esta información y las personas no caigan en la cultura del no pago, que es nuestro principal enemigo, porque la cultura del no pago nos lleva a estructuras ilegales de prestamistas que realmente son el enemigo. Realmente ellos son el enemigo. El enemigo no da crédito. El 93%, más del 93% de la información que reposa en tu crédito es positiva. Solamente el 7%, incluso menos, es información negativa. Entonces, es más lo que dinamizamos la economía que lo que podemos entrar a decir, pero eso nos ayuda a construir garantías reputacionales para que las personas y las entidades financieras o que prestan servicios de crédito puedan tener una relación de confianza. Esa es nuestra labor, somos el pegamento de la sociedad en ese sentido. Qué interesante también esta visión, porque al final también ese tema reputacional, tú lo que entras a hacer es mucho una articuladora de un montón de factores que hacen que también haya un trabajo ahí al de reputación, no es un trabajo solo. Sí. Definitivamente hay una unión con las otras áreas del negocio. Totalmente. Y entender y escuchar y hablar y también interactuar. Y además, contamos, Experian tiene la ventaja de tener una excelente operación, ¿sabes? O sea, el producto funciona, los productos funcionan, el modelo de negocio funciona a la perfección. Es como nosotros comenzamos a hablar desde otra perspectiva. O sea, un buro de crédito que lleva un montón de tiempo en el mercado colombiano y nosotros empezamos a decir, oiga, nuestro objetivo es educar financieramente a las personas. Y sentimos que hay como una vacante de voceros de educación financiera. Sabemos que el gobierno lo está haciendo, Banca de las Oportunidades está haciendo algo muy bello, hay unas ONGs divinas que he conocido últimamente que le están apostando al tema, pero todavía hay mucho lugar para seguir hablando de educación financiera y sobre todo educación crediticia en un país en donde sentimos, o yo siento, y es una percepción de pronto personal, que hay mucho miedo al sistema financiero. Claro. Desconozco muy bien cómo funciona, no entiendo qué es una tasa de interés, me cuesta hablar ese lenguaje técnico. Entonces ahí hay un escenario para poner nuestro mensaje muy interesante que conversa a la perfección con la excelencia operacional de la compañía. Entonces creo que eso lo hace más fácil, ¿sabes? Total. Mira que ahorita que lo dices, precisamente nos conocimos trabajando en un proyecto para Banca de las Oportunidades y es entender también que en la calle, en el día a día, hay mucho todavía por hablar. Todavía hay una gran conversación y creo que, de nuevo, regresamos al tema de esa visión de una organización 360 que impacta definitivamente ya no solamente a su cliente o quizás a su inversionista, en este caso empezamos a hablar de colaborador, sino ahora también a la sociedad. O sea, Sí. también cómo entramos a ser ese actor que impacta desde ahí. Quien nos escuche dirá, no, sí, bonito hablar de bienestar, de engagement, de todo esto desde una gran organización. Pero yo creo que esto no solo aplica para las grandes organizaciones, ¿sabes? Porque claro, además también estamos hablando que, no sé, quizás no tengo la cifra exacta, pero el 95% de las empresas son pymes. Son pymes, sí. ¿Esto cómo aplica para una pyme, sabes? O sea, ¿cómo hay la cosa distinta? Mira, yo creo que puede ser tan fácil y tan complejo como el líder de la compañía lo quiere. Okay. Yo siento que este tipo de conversaciones son mucho más sencillas en empresas mucho más pequeñas, porque yo como CEO me sé el nombre de todo el mundo. El presidente de la compañía tiene la facilidad de saberse no solamente tu nombre, el de tu pareja, el de tu hijo, si tienes perro, si ya te graduaste de la universidad, si, ¿sabes? Es como yo dejo de ver a esta persona como un ente productivo y lo comienzo a ver como un todo, como una persona. Nada más bueno que el presidente de la compañía se sepa el nombre de uno, ¿verdad? Y no le diga de chino, venga, sino realmente sea un tema de que oiga, cómo sigue su esposo, su chino ya cuánto tiene, ¿no? Ese tipo de conversaciones, eso es engagement. Porque es que engagement no es que tanta plata yo tengo para hacer una fiesta de fin de año o si de verdad se me ocurrió la idea de hacer la media naranja trabajadora. No, yo creo que engagement es que a mí me vean como yo soy, que a mí la compañía me reconozca en lo que yo soy como persona. Si estoy bien, si no estoy bien, si estoy enferma, si estoy productiva, si estoy atravesando por un mal momento, si estoy en mi mejor momento. Eso es engagement. Hay una vaina muy bonita de las nuevas generaciones, dos cosas, de las nuevas generaciones y en los entornos híbridos, y es este cambio de paradigma en donde yo ya no necesito ser visto, porque es que antes yo necesitaba que me vieran sentado de 8 a 5 trabajando, calentar silla, ¿no? Es decir, estoy acá, y eso significa que yo soy productivo.
Cuando esta vuelta cambia, cuando llegan las nuevas generaciones al lugar de trabajo, pero además cuando comenzamos a meternos en entornos más híbridos y yo no puedo ver que la persona está sentada de 8 a 5, el cambio de paradigma es que ya no necesito ser visto, sino sentirme visto. Ok. Yo como colaborador le doy importancia al engagement de la compañía cuando yo como persona me siento vista. ¿Qué significa sentirme vista? Ser reconocida, ser comprendida. No tener que aparentar en el lugar de trabajo, que no me vean como un ente productivo, como un número, sino como una persona. Eso es sentirme visto. Entonces, es mucho más fácil en empresas más pequeñas, creo yo. En empresas más grandes, el anonimato empieza a surgir. Es muy difícil que alguien se aprenda el nombre de 1000 personas en los 6 países, ¿no? Es supremamente complejo. Comienzan a cambiar las dinámicas, entonces en una empresa de tipo más familiar, se celebra con una tortica los cumpleaños. Entonces Nico está cumpliendo años, llevándole una torta. En una multinacional de 6 países con 1000 personas, pierdes de vista la torta de cada cumpleaños. Pero eso no significa que se pierda de vista la celebración ni el reconocimiento. Chévere. Entonces son narrativas diferentes, pero yo creo que el objetivo termina siendo el mismo. Yo, ¿qué tanto estoy haciendo sentir visto a mi colaborador? Me encanta, y mira que creo que ahí me lo resumes muy bien, como esto no es una cuestión de recursos, No. esto es una cuestión de principio. Es como también te reconozco como parte de esta organización, Sí. y para eso no requieres, o sea, para eso se necesita preguntar por tu bienestar y Pero estar mira, pendiente. no de los vayamos tan detalles. lejos. Pregúntale a las compañías con las que tú te relaciones cuánto presupuesto tuvieron para bienestar en la pandemia. Te voy a hacer un resumen. Cero. Fue el primer presupuesto que cortaron, el de bienestar y el de comunicaciones. Y aún así la sacamos adelante. O sea, nosotros nos sacamos los ojos inventándonos qué hacer. Nos inventamos una vaina de profes Experian y le decíamos, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Enséñenos a sus compañeros. Con los mismos colaboradores. Y a las 12 del día se conectaban a enseñar a cocinar, porque es que voy a hacer el almuerzo, entonces voy a hacer un pollito sudado y les voy a enseñar cómo hacer el pollito sudado. Me encanta. Y ahí es donde, teniendo claro el principio, la recursividad y la creatividad se vuelven muy poderosas. Total. Me encanta. No es María. cuestión de plata, es cuestión de querer hacer las cosas. Sure. Y de principio. Y lo importante, y lo vemos como en negocio, cómo eso traduce en el cumplimiento del negocio. Porque creo que ahí es donde está el tema, que esto también empiece a hablar de rentabilidad, de productividad, de negocio. O sea, lo que tú decías me encanta y Ahora, va de la mano. yo no quiero dar el mensaje equivocado porque estoy seguro que muchos CEOs ven este podcast y entonces mañana van a decir, ¿saben qué? Les quito todo el presupuesto de bienestar. El presupuesto hace las cosas más fáciles y de mayor impacto. El presupuesto es muy importante en este tipo de actividades, pero si son de una compañía que no tiene el presupuesto en este momento dentro de la prioridad de su negocio para enfocarse en eso, hay otras formas de hacer las cosas. Y Claro. es importante decir. Lo que también quiere decir que cuando hay presupuesto, por supuesto que también se va a usar ¿Tienes? sí, Claro. En maximizar. maximizar ese resultado. Así es. Chévere. Y María, bueno, precisamente hablando, entonces nos queda esto también de esto, no es una cuestión solo de recursos, sino de principio, pero por supuesto que los recursos Ayúdanos un montón. van a permitir hacer Sí. cosas maravillosas. Y creo que algo importantísimo que para cerrar esa parte también es, creo que claro, el nivel de sofisticación también responde al nivel de tamaño de la organización. Eso no quiere decir que una organización más pequeña no pueda tener herramientas más sencillas, pero hacer exactamente lo mismo. Que al final es ese principio de reconocer a quien está ahí en la organización y Y al yo siento colaborador. que en este tipo de cosas humanas, keep it simple. Keep it simple. ¿Sabes? Sí. El bienestar no debería ser sofisticado, porque el bienestar es lo que nos recuerda que somos humanos. Yo también siento que entre menos sofisticada sea una... Bueno, por supuesto, el fiesta de fin de año bien falada de ti, pero sí que entre menos sofisticada sea una agenda y más humana se mantenga, mayor impacto va a generar, ¿sabes? O sea, esto de te va a traer a los gurús de la productividad y del bienestar y de la salud mental para que vengan y te hablen, no vengan. Promovamos la conversación round, promovamos que el liderazgo se vuelva líder de talento y tengan estas conversaciones que llaman al bienestar, más allá de cualquier estrategia muy sofisticada. Menos expertos, más escucha. Sí, sí, Menos más expertos, buenos. más humano, más cerquita. Sí, La respuesta está en el mismo grupo. total, Sure. total. Ahora me voy a volver un segundo en tu historia, Sí, porque creo que algo muy interesante en este camino y vamos a empezar a hablar un poquito de futuro, de esas nuevas organizaciones, pero para esas nuevas organizaciones, quienes estamos creando estas nuevas organizaciones son precisamente estos nuevos cargos, estas nuevas líderes como que no tienen, y seguramente como más de uno con los que compartes en la organización. Pero ¿cómo arrancas a construir
este camino, ¿no? Como dice por ahí, seguramente los puntos hacen sentido Cuando los miras mirando hacia atrás y no mirando hacia adelante, Sí. pero cuando te paras un poco en ese punto de arrancar, saliste de la universidad, ¿para dónde empieza esa brújula a decir, vamos a caminar hacia allá? Sí, mira, yo tuve la bendición de hacer mi práctica profesional en una agencia de comunicación y fue fantástico porque es estrellarte con estrategia, también con táctica, ¿no? Es como todos los mundos en diferentes tipos de clientes y aprendí un montón. Estuve ahí un poquito más de la práctica, después de la práctica me quedé un par de meses. Me fui para un techo para mi país en esa época, hoy en día techo ONG, No digas, qué chévere. a hacer casitas, como dice la gente. Lideraba el área de comunicaciones internas y externas y yo creo que fue un poco también coincidencia porque la vida ha sido muy generosa conmigo, pero siento que fue ese momento en el que Techo comenzó a posicionarse en el top of heart del país, no solamente de los universitarios, sino del país. Entonces tuvimos unos golpes de opinión súper chéveres como Colecta Nacional y esto fue un baño pues de expertise para mí enorme, donde tuve que hablar con medios de comunicación muy grandes, con agencias de publicidad que me enseñaron un montón, liderar un equipo de voluntarios de más de 20 personas trabajándole a mi área de comunicaciones y en mis tiempos libres construía casas. Entonces, esa conexión con la comunidad, yo creo que comenzó a definir un poquito mi propósito y que por ahí era por donde resonaba mi mensaje. Después de eso, entré a trabajar en una compañía mixta, como mitad de Estado, mitad de privada, que ahorita está sonando, Central de Inversiones S.A., CISA, y era una empresa maravillosa porque era certificada como empresa familiarmente responsable. Y esto es una ISO, es una norma Icontec que se llama EFR-MIS. Y comencé a entender el mundo de la oferta de valor y del salario emocional. Y estoy hablando que esto fue, y yo me sentí re vieja diciendo eso. Estoy hablando que esto fue por allá en el 2011, cuando en realidad en Colombia todavía no se hablaba mucho de eso. Me acuerdo que en ese momento éramos 3 empresas en las que estábamos certificadas con esa norma y fue abrirme el mundo a qué es una oferta de valor y qué significa el salario emocional dentro de la compañía de cara al bienestar y a la productividad. De ahí me voy para Cemex, escuela enorme en todo lo que me ha forjado a mí como profesional. Entro a clubs, a un mundo mucho más social, a entender otra forma de hacer las cosas en un país como Colombia, a conectarme con unas vulnerabilidades que eran ajenas a mi realidad. Y también fue un choque, sobre todo con lo personal, en lo que tenía que ver conmigo en realidad. Y de ahí me voy para Expedia. Y no es que el cargo de Head of Communication and Engagement existiera. Es un cargo que en estos 7 años le hemos venido dando forma. Le hemos venido dando forma con mis líderes, le hemos venido dando forma con los otros líderes de la organización, le hemos dado forma con el equipo de recursos humanos y con las solicitudes de Global. Entonces, yo siempre pienso que la suerte es que la oportunidad te encuentre preparado. Y la vida ha sido generosa conmigo en preparación. Entonces, creo que es eso, es aprovechar lo que cada empresa tiene para darte y cómo tú te edificas sobre estas mismas experiencias. Y yo no sé si uno tiene que pensar en el futuro de las organizaciones, porque yo creo que el futuro es ya. O sea, tú cómo te adaptas y cómo te acomodas y cómo un día estamos acá, el otro día trabajamos en la casa en pandemia y tienes que seguir comunicando y tienes que seguir dando bienestar y como ahorita modelos híbridos y el liderazgo en medio de modelos híbridos y el futuro es mañana, ¿sabes? O sea, yo no sé. Está pasando ya. Claro, mañana llegas a la empresa y hay otra bomba. Y ya, y pasó, y qué hubo. Yo creo que el secreto del futuro del trabajo y de las organizaciones es qué tan adaptables seamos como profesionales y qué tan resilientes seamos para enfrentar lo que llegue. Retomo al principio de esto que me estabas contando y hablas del propósito. Me devuelvo al capítulo 1 que precisamente hablábamos con Mauro, que ha tenido también este camino, ¿no? Entre público, privado, organizaciones, y me hablaba mucho de propósito. No sé si tú tengas tan claro como mi propósito es este. Tienes ese propósito muy... Mira, yo creo que Mauro me lleva un montón de camino recorrido en descubrir este tema de propósito. Tal vez no tengo tan claro mi propósito, pero sí tengo claros mis principios. Ya. Y un tema es estar siempre donde a mí me permitan vivir para servir, donde yo pueda prestar un servicio, ese va a ser mi lugar. Independientemente de las responsabilidades que tenga alrededor, ese va a ser un lugar para mí. Y el otro que a mí me encanta decírselo a mis líderes es, yo estoy acá para hacerte la vida más fácil.
Y en cualquier escenario en donde yo pueda mejorar algo que está ocurriendo, en cualquier escenario en donde yo pueda conectar la estrategia con las personas y generar una narrativa poderosa alrededor de eso, ese va a ser mi lugar. Y ahorita estoy en un proyecto personal de comenzar a manejar esta marca personal, porque si algo me he dado cuenta es que tengo cosas interesantes para decir, y a veces puede sonar hasta arrogante decirlo, y cuando somos mujeres nos cuesta más aceptarlo, pero la realidad es que sí tengo cosas muy interesantes para decir, y desde lo que yo pueda hacer en mis redes, en mi networking personal, pues llevar este mensaje de controlar el ego, de liderar con propósito, de conectar a las personas con lo que ellas son y permitirles llevarlo completo al lugar de trabajo. Bueno, ahí también va a haber un lugar para mí. Qué chévere. Yo creo que de pronto, mira que no es como, no diría, de pronto aún no está redactado, pero Sí. que si tienes algo muy alrededor de servicio, ¿no? De Sí. trabajar en pro de esa gran causa y de algo más que hay y de servir, de ponerte en los pies, eso está muy chévere. Y ahí me pego un poco me quiero pegar a lo anterior que hablabas, o que hablábamos precisamente de empezar a construir ese camino, y es, porque mira que algo bien interesante y que decías ahorita, y es, este cargo que tienes ahorita no existía, lo hemos ido construyendo. ¿Cómo es ese equilibrio un poco entre sí, tengo un propósito, pero creo que también estamos en ese punto en donde hay que dejar de romantizar tanto ese propósito, también volverlo algo pragmático, ¿no? Real. También tiene un mundo real en donde necesita aplicarse. ¿Cómo es ese equilibrio? ¿Cómo has logrado un poco? Porque esta organización, que como decíamos ahorita en Dimensiones, no es una organización pequeña, te cree también desde ese mismo propósito que tú tienes, estás formando un cargo nuevo. ¿Tú no juegas un poco en este equilibrio de, claro que sí respondo a esta visión de mundo más romántico que puedo tener de mi propósito, pero también respondo a este mundo real, a este mundo de organizaciones? ¿Cómo es este equilibrio para ir abriendo camino a un cargo, seguramente además a otros líderes que vienen tras tuyo, a otras personas, y como decía incluso ahorita, a otras mujeres? Porque creo que ahí es una conversación bien importante el tema de ser mujer en estos nuevos caminos. ¿Cómo es ese equilibrio? Mira, en este tema del liderazgo femenino, he leído un montón y he visto un montón de cosas para tratar de aprender cuáles son los drivers o cuáles deberían ser los drivers de las mujeres en abrirse paso. Uno es tener súper claro que tú le estás abriendo camino a las que vienen detrás. Y últimamente es entender un poco más qué clase de camino les estoy abriendo. Porque a las mujeres de la generación anterior a la mía, pues el camino que se tuvieron que abrir, y no estoy generalizando, pero hay cifras y datos que así lo dicen, es un poco cómo tuve que masculinizar mi rol para tener un lugar en el mesa o una voz en la mesa, ¿verdad? Y yo siento que la generación nuestra tiene que desdibujar un poco eso, y como ya el camino está armado, o sea, la silla en la mesa ya existe, y como yo me siento en una posición en la que la silla en la mesa es femenina, con lo bueno y lo malo de eso, con que somos histriónicas, con que somos más emocionales, con los sesgos que quieran existir y quieran ponerse sobre la mesa, pero creo que es válido decir, el lugar en la mesa también me permite a mí ser yo, y no pretender ser ustedes, que es muy importante. Además que, perdóname, y qué pena te interrumpo ahí, pero algo que me parece poderoso en eso que dices precisamente, y es que al tener esa visión femenina también es como abre esa puerta a una cantidad de posibilidades que es como, precisamente es que es otra visión, o sea, qué rico alimentar. Eso es diversidad. Es un gran poder. Eso es diversidad. Sure. Y por otra parte, y también lo estaba viendo, estaba tratando de recordar quién es la autora, y no se me viene a la cabeza, pero hay una charla TED en donde dice, se nos dijo que teníamos que no ser tan emocionales, pero que también teníamos que ser fuertes, ¿cierto? Y este fue el modelo de liderazgo femenino que seguimos muchas, pero en ese discurso se les olvidó decirnos que tenemos que entender perfectamente la estrategia de negocio. Y cuando vemos una de las grandes brechas que existen entre que las mujeres lleguen a un cargo de poder y que los hombres lo hagan, es ese conocimiento, esa profundidad sobre el negocio, sobre las estrategias del negocio que tienen los hombres versus las mujeres. Entonces nosotras estamos preocupadas por un montón de cosas, por verlos bien, por controlar nuestras emociones, por no ser tan histriónicas, por ser inspiradoras, por... Claro que son también un montón de estereotipos que ha puesto encima, ¿no? Y además fuimos relegadas a posiciones que no eran estratégicas.
recursos humanos, comunicaciones, sabes, históricamente. Hoy en día ver mujeres liderando áreas de finanzas, ver mujeres liderando áreas de negocio, ver mujeres liderando áreas de producto, ver mujeres liderando áreas de tecnología, de analítica, es absolutamente inspirador, porque estuvimos relegadas de esas posiciones mucho tiempo. Y eso es comprender la estrategia del negocio. No, y mira que nomás hablando, incluso desde este lugar en donde diríamos serían como el cliché, las comunicaciones, pero mira que la conversión contigo ha sido alrededor de esto. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta el negocio? Y la estrategia de negocio. ¿Cómo vaya? ¿Qué nota? María, y empezamos a cerrar. Entramos en la recta final aquí para hablar de futuro. Charla muy rica. Charla muy rica, muchas gracias. Y quiero que aquí te quiero preguntar, concepto que consideres muy equivocado de cómo funcionan muchas organizaciones. Quizás controversial, pero un concepto equivocado que consideras tú. Te lo mencionaba hace un momento, que la productividad y la cultura no conversan nunca. Seguir pensando que al número se llega únicamente porque los comerciales son muy tesos o el producto es muy bueno, y desconocer que los niveles de compromiso de las personas hacen posible ese número. Ese paradigma tiene que cambiar. El líder de la empresa, así como piensa en números, así como piensa en estrategia, así como piensa en marketing, tiene que pensar en gente. Y tiene que comenzar a darle el crédito del éxito del negocio a lo que está ocurriendo con el gente. Para ti, ¿qué es una empresa hoy en día? Una empresa es un vehículo. Una empresa es un vehículo que permite que la economía se dinamice, que permite que las personas cumplan sueños, que permite que la sociedad se mueva. La empresa es un vehículo. Y todos los que estamos adentro del vehículo tenemos nuestro rol, ¿no? Está el que la conduce, está el que vende los dulces, está el que está durmiendo en la silla al fondo, está el que se sube a cantar. Además que, por cierto, en este momento, quien está conduciendo en este momento Experian es una mujer, ¿no? Hablando precisamente de errores de liderazgo. De hecho, son muchas mujeres, ahí te cuento, porque pues, somos 6 países, y muchos hombres maravillosos también. Somos 6 países, es un comité ejecutivo, si no estoy mal, no me mejor, son 10 personas y 6 son mujeres. Nuestra Managing Director, que es la líder de los 6 países, brasilera, Mariana, nuestra CEO en Colombia, que es Clariana, nuestra vicepresidente legal, que es Natalia, nuestra CFO, la de finanzas, que es Carolina, nuestra vicepresidenta de recursos humanos, mi jefe Marcela, la country manager de Panamá, mujer también Joana, con unos hombres maravillosos que también hacen llave con ellas, claro. de tecnología. Pero es que es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos equipo? ¿Cómo hacemos equipo y cómo valoramos la diversidad? O sea, como esto no se vuelve una guerra de sexos, sino como esto se vuelve, la vida es mixta, el mundo es mixto. Y llegamos al final. Y creo que para cerrar, y aparte de agradecer que hablamos, y creo que es un capítulo muy curtido de muchos temas, tenemos varias cosas que me gustan mucho. En esta de cuenta cómo hablamos también, sí, aquí se habla de todo, aquí es curiosidad y vinimos a charlar de realmente cómo se vive, porque además esos son los días, ¿no? El día a día es todo esto y más, porque no nos alcanza y creo que nos fuimos a 1 hora y todavía no tocamos todo lo que habría en profundidad, sí. tocar. Para cerrar una cápsula de sabiduría colectiva, al cerrar el capítulo de la CREM siempre nos gusta dejar algo que es como esa capsulita de aprendizaje final, una cápsula de sabiduría colectiva tuyo que sumarías aquí como a la CREM. Pues, pucha, qué difícil. ¿Qué tipo de sabiduría les puedo compartir? Oye, mira, pues me encanta lo que estábamos hablando antes porque es chistoso el origen. Yo tengo un hijo de 2 años y medio, yo ya te lo había mencionado. Y he descubierto todo el camino de la música infantil. O sea, exploramos un montón de géneros, entre ellos la música infantil en mi casa, es Trend Topic la música infantil. Hay un grupo musical argentino que tiene una canción que nos encanta a mi hijo y a mí, que dice: suelta que el viento amaca las cosas que caen al compás. Ok. Y esa es una lección que yo aprendí muy grande. Me encanta además. Pero se la estoy enseñando a mi hijo desde chiquita y es: suelta, Sí. confía, que todo va a llegar a su lugar. Y así como en el otoño las hojas caen y llegan al suelo y se vuelven vida también desde el suelo, pues aprende a soltar que no te vas a caer, te van a macar hasta donde tengas que llegar. Pues María, muchas gracias. Qué rico y compartir tantas visiones y bueno, todo esto que también nos traes desde, como decimos nosotros, el mundo real del día a día.
Y te agradezco un montón que No. hayas aceptado esta invitación. Gracias a ti, de verdad que disfruté un montón el espacio y disfruté un montón la entrevista. Fan de la crema forever. Entonces, no, feliz de estar acá. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias nuevamente por estar en un capítulo nuevo de La Crème de Brûlée. Por supuesto, síganos en Spotify y en LinkedIn estamos como Brûlée Studio. Allí vamos a estar compartiendo también toda la información y bueno, nuestros capítulos, porque se vienen muchísimo más. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.